Es bueno que en este momento juntos, aunque estemos separados, sepamos que el que nos une, como he dicho otras veces, es el amor del Señor. Y en esa fraternidad nosotros podemos, no importando el lugar donde estemos, podemos, repito, hacer allí donde estamos un vínculo, sentir la presencia de Dios, saber que está con nosotros y poder entonces juntos alabar, bendecir, glorificar a Dios, agradecer sus bondades y estudiar su palabra. Esto es lo que queremos hacer ahora. El Señor nos está dando otra oportunidad y queremos estudiar su palabra. Y les pido que en este momento vaya buscando la porción que está en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 a 34. Porque hoy vamos a estudiar el tema, 2 maneras de enfrentar la crisis inesperada. 2 maneras de enfrentar la crisis inesperada. Vamos a leer juntos, Hechos 16, 25 a 34. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Palabra fiel y verdadera, testimonio genuino, preservado por ti a través del Espíritu Santo, para que un día llegara a nuestras vidas y pudiéramos tomar la decisión de creerte, de aceptar tu regalo, de entender, oh Dios, cuán necesitados estamos, cuánto nos falta tu presencia. Hoy te suplicamos al abrir tu palabra, Señor, que tu Espíritu traiga entendimiento, rompa fortalezas de pensamiento que se han convertido en obstáculo continuo para que podamos comprender y aceptar, entender y atesorar, practicar lo que tú nos dices y vivir la plenitud que tú nos regalas por medio de Jesucristo y el sacrificio hecho, realizado en la cruz. Bendice cada familia, Señor, bendice cada uno de los que están juntos o separados, oyendo, viendo estas palabras, y que podamos recibir de corazón, con corazón abierto, la bendición que tienes para nosotros en el día de hoy. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Damos gracias porque Dios es siempre fiel, siempre bueno. Este tema, 2 maneras de enfrentar la crisis inesperada, nos toca a todos, porque en algún momento de nuestras vidas va a llegar esa crisis que no estamos esperando, que ni siquiera imaginamos. ¿Cómo será que la afrontaremos? ¿Cómo será que nosotros estaremos o en qué condición estaremos para poder hacer frente a aquello que llegó, que nos sobrecogió, que nos rodeó, que nos dejó posiblemente sin ningún recurso para afrontarlo? Para nosotros estudiar, mejor dicho, para insertar lo que acabamos de leer con lo previo, debemos hacer una corta historia. Pablo y Silas, compañeros
de ministerio en lo que era llevar la evangelización, las buenas nuevas, a cualquier lugar donde el Espíritu Santo los indicara, fueron a Filipos. Filipos era una colonia romana sumamente importante en ese tiempo. Había sido una colonia, había sido una ciudad griega, pero en ese momento, después que el Imperio Romano surge, termina siendo una colonia romana, muy bien afirmada, muy progresista, y llegan allí esos dos siervos de Dios. Buscaron sin duda una sinagoga, no la encontraron, y fueron donde todo el judío en ese momento sabía que debía ir. A las orillas de los ríos se reunían aquellos que no tenían un lugar apropiado, y allí adoraban a Dios, conocían la palabra, se acercaban al Señor. Junto a ese lugar se acercaron también Pablo y Silas. Y dice la palabra de Dios, y usted lo puede leer desde el versículo 11, que ellos fueron allí donde solía hacerse la oración, estoy en el versículo 13, y sentándose empezaron a hablar. Las que había en ese día eran mujeres, y ahí empieza la historia. Ellos siguen asistiendo, y un día se encuentran que al pasar, una mujer endemoniada, una joven endemoniada, empieza a hablar acerca de ellos a gran voz, y dice que al repetirse eso varias veces, Pablo decidió que era necesario cortar esta proclamación que no era para nada favorecedora, y entonces reprende el espíritu que está en esa muchacha, que era un espíritu de adivinación. Y en ese momento, dices, empezó una crisis. Los dueños de esa muchacha, era esclava, la usaban para ganar dinero por medio de la adivinación. Dice que se molestaron muchísimo y empieza allí la crisis inesperada para Pablo y Silas. ¿Cuáles son los elementos que la palabra del Señor nos enseña acerca de esa crisis? Empezamos diciendo, lo acusaron, una acusación sumamente peligrosa, tratándose de que el Imperio Romano era como era, y los acusaron de ser alborotadores, y alborotador quiere decir uno que quita la paz, uno que crea desorden. Los acusaron de ser personas que traían desorden, que estaban movilizando la sociedad de una forma incorrecta. En segundo lugar, los acusaron de ser propagadores de costumbres contrarias a Roma, al imperio, y eso era sumamente grave. Las dos cosas. Por esas dos cosas una persona podía ser acusado, podía ser condenado, podía hasta perder la vida. Así que de repente Pablo y Silas, dos personas pacíficas que lo que están haciendo es pasando por las calles anunciando la palabra de Dios, al reprender el espíritu inmundo que tenía esta joven, allí se desata su crisis inesperada, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con aquello que Dios le había pedido que hicieran. Allí surgió el serio problema. ¿Qué es lo que pasa de ahí en adelante? Dice que la multitud se abalanza contra ellos, son llevados al foro, y entonces los que tenían a cargo la justicia, sin oír nada más, los condenan al azote. Ir a ser azotados, fuera con cuerdas o fuera con madera, como ocurrió en este caso, cualquiera de esos azotes podía traer la muerte a una persona. La espalda sufría intensamente, eran desgarradas, la piel era desgarrada, era realmente una tortura, una crueldad muy grande. Estos dos hijos de Dios son sometidos violentamente a crueldad física. Ya recibieron una acusación injusta. Ahora son sometidos a azotes de varas. Y lo próximo que hacen estos alguaciles, los que representaban la justicia, es que ordenaron a un carcelero que los llevara de forma segura a la cárcel, que estas personas eran peligrosas por la acusación que se había hecho.
Así que de repente el carcelero toma a estos dos hombres y como recibió orden, es soldado, lo que hace es llevarla a su estilo, en su manera, la lleva a la práctica. La palabra de Dios dice que el carcelero los echó en la cárcel más profunda, la cárcel de más adentro, la cárcel donde ponían los presos más peligrosos, la cárcel de los presos políticos, la parte de la cárcel donde las cosas se empeoraban, condiciones físicas, alimentación, higiene, maltrato. Allí son llevados de un momento a otro dos hombres que lo único que estaban haciendo era trayendo paz, esperanza, salvación a las personas que los escuchaban. De repente, ellos empiezan a sufrir intensamente la crueldad sin haber hecho nada. Colocados en ese lugar, este hombre, el carcelero, no queda conforme. Le han dicho, asegúralos. Y él, que tiene sus muchas maneras de asegurar, como era entrenado el soldado romano para ser cruel, para hacer difícil la vida del que caía en las manos de ellos, dice que él los entra en la cárcel y allí los somete al cepo, un instrumento de tortura sumamente cruel. La historia dice que muchas personas que fueron llevadas al cepo murieron porque la forma que el cuerpo tenía que adoptar para que pies y manos quedaran dentro, apresados, provocaba una curvatura que iba a traer problemas de circulación en la sangre y problemas de respiración. Además del dolor que esta opresión a manos y pies provocaba. Hermanos, estos hombres de Dios son llevados ya maltratados, ya estaban heridos, estaban totalmente desgarrados. Esa era la condición física en que se encontraban Pablo y Silas. Intenso dolor por sus heridas, sangramiento. Y sin embargo, son obligados a estar en una posición que acrecentaba el dolor, que ponía más difícil su situación, que los exponía a una contaminación en su respiración y a una incapacidad para que la sangre funcionara, circulara adecuadamente. De repente, inesperadamente, dos hombres son sacados de su libertad y colocados en la cárcel de más adentro. Dos hombres que no han hecho nada, de repente son acusados de ser alborotadores, provocadores de dificultades sociales y amenazada su vida, porque habían sido acusados, tenían un expediente de que ellos estaban propagando costumbres totalmente contrarias al imperio. Allí están estos hombres. No hay nadie que los defienda, físicamente hablando. En un lugar donde ellos han ido a visitar y de repente unas semanas más tarde se encuentran en esta situación. ¿Cómo afrontan ellos este problema? ¿Cómo ellos empiezan a vivir un cambio total en sus vidas de un momento a otro? ¿Qué hay en ellos? ¿Ayudará o no ayudará lo que ellos creen, la fe que tienen? Bueno, la palabra del Señor nos dice que nuestra fe va a ser probada de una forma o de otra. Va a ser probada y esa fe probada va a traer a nuestras vidas una crisis. Y esa crisis va a colocarnos ante la decisión de qué nosotros tenemos, qué hay en nuestro bagaje espiritual que nos permitirá afrontar lo que ha llegado inesperadamente. ¿Cómo nosotros nos comportaremos? ¿Seremos personas capaces de poder afrontar y salir aprobados? Eso era lo que estaba pasando en la vida de estos dos hermanos. Su condición física, patética. Condición espiritual, número 1. Estos dos hermanos, dice la palabra de Dios, que oraban y cantaban himnos a Dios. Oraban y cantaban himnos a Dios. Trato de imaginarme, cuando leo esta porción, cómo podían cantar estando en la posición en que estaban, apenas
con capacidad de respirar, de aspirar aire. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían con esos dolores terribles cantar? Pero además de cantar himnos a Dios, que se requiere un esfuerzo para cantar, estos dos hermanos oraban. Estaban afrontando su crisis orando y alabando a Dios. Y fíjese, orando y cantando, oraban y cantaban, quiere decir que mientras los dolores aumentaban, mientras se hacía más difícil la circulación, los calambres que produce una falta de circulación, la intoxicación que se va produciendo porque no se puede respirar bien, la posición incómoda. Mientras todo eso está pasando, hay dos hombres en la parte de la cárcel más profunda, más oscura, más inhóspita, levantando alabanza a Dios y orando. Esa es la condición espiritual. Aquí está lo físico, aquí está la incomodidad, aquí está el recuerdo del dolor permanentemente, aquí está la situación de que la vida está en peligro, pero la condición espiritual es totalmente contraria. Está en una cima, y esa cima donde está la condición espiritual, el estado espiritual, tiene que ver con la fe, la convicción, el saber a quién Dios se tiene por Dios, a quién se cree, el saber que ese Dios tiene nuestras vidas en sus manos, el saber que pase lo que pase, Él tiene el gobierno siempre, el dominio siempre, Él es siempre soberano, Él es siempre protector, cuidador. Pase lo que pase, Él tiene todo el poder y autoridad para hacer que aquella situación que ha venido de repente, que los hombres entienden que la han provocado, que el Señor sabe que la está permitiendo con propósito eterno, saber eso trae a la vida del que lo está viviendo, mientras ocurre este proceso, trae a ese, en este caso Pablo y su compañero de viaje Silas, les traía seguridad. Todo estaba mal. Todo el ambiente era pesado, tétrico, dramático. Estaba en contra de ellos. Pero ellos sabían, porque habían creído en Jesús, porque tenían su confianza en Dios, porque sabían que Dios es el Shaddai, el omnipotente, porque sabían que Dios tiene, para Él nada es imposible y tiene planes de bien y no de mal para sus vidas. Ellos sabían que Dios tenía la última palabra. Y cuando se cree eso y se cree de corazón, entonces la manera de enfrentar la crisis inesperada no se convierte en una fuente de quejas. No hay por qué. No se convierte en una posibilidad de que arranquen las dudas. No hay por qué. No es el momento de las lamentaciones. No es el momento de la pesadumbre. No es el momento de que lleguen los cuestionamientos. Porque esos dos que estaban allí, esos dos sabían que el Dios eterno tenía respuesta para sus problemas. Que el Dios eterno en quien habían creído no ponía en ellos en ese momento desfallecimiento, no era creador de dudas, sino alguien que les decía: yo estoy con ustedes, sus vidas están en mis manos, yo sé lo que estoy permitiendo. Y cuando eso ellos lo vivieron, entonces brotó del alma, dirigida esa alma por el Espíritu Santo, alabanza a Dios, aunque les costaba respirar. Alabanzas al Dios eterno, aunque la posición era tan dolorosa. Eso provocó una necesidad de oración, de intercesión. Empezaron a orar y siguieron orando y siguieron alabando. Y escúcheme bien, hermano, hermana y amigo que nos escucha, eso ocurrió, ese relato, ese
momento cúlmine, dice la palabra, a medianoche. A medianoche está todo muy oscuro, y más en una cárcel, y más en ese tiempo que no había energía eléctrica. No había ninguna lamparita para ellos. Esa dispensación no era para ellos. En esa medianoche, y lo sabemos los que hemos pasado por algunos dolores, a medianoche parece, y eso es lo que sentimos, que los dolores se incrementan. Las enfermedades se hacen terribles de noche. A medianoche asoma la sensación de desesperanza. A medianoche la tristeza merodea. A medianoche podemos sentir ese asomo de pregunta: ¿y por qué me pasa esto a mí? Todo eso ocurre en un momento de crisis, en un momento de pesadumbre. Pero a medianoche estos hombres están orando y alabando a Dios. Gloria a Dios por este testimonio escrito. Este testimonio escrito nos habla de lo que es creerle al Dios verdadero, creerle al que vino a darnos vida y vida en abundancia. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, atravesemos por lo que atravesemos, carezcamos de lo que carezcamos, el Dios eterno sigue siendo el mismo Dios, el fiel, el poderoso, el que hace cosas que nos asombran. Realmente llegó lo inesperado, pero lo inesperado de Dios también llega. Cuando Él ve en el corazón de los hijos, de sus hijos, esa fe firme, saludable, fe que sostiene la vida, pase lo que pase, Dios hace algo. Esa noche, mientras cantaban, mientras oraban, dice la palabra de Dios que esto empieza a preparar un ambiente dentro de la cárcel que era diferente a cualquier otro día, cualquier otra época. Dice, y los presos oían. Aquellos hombres también, privados de libertad, por las razones que fuera, que no era por la razón por la que estaban Pablo y Silas allí, inocentes, completamente inocentes, no que se decían que eran inocentes, completamente diferente la causa del encarcelamiento de Pablo y Silas al encarcelamiento de ellos. Esa noche, mientras oraban estos dos siervos de Dios, la cárcel se llenó de alabanza. Y desde el fondo de la cárcel, de aquella celda profunda, inmunda, sale olor fragante, sale canto, himno de alabanza, salen palabras exaltando al Dios eterno, sale del corazón la convicción de que estamos aquí, pero seguimos siendo libres. Somos libres en Cristo. Cristo nos ha hecho libres. Pase lo que pase, esto es oportunidad para darle la gloria a Dios, para exaltar a Dios, para decir, Señor, te amamos. Y mientras ellos cantaban y cantaban, y la atmósfera de la cárcel se llenaba de alabanza y adoración, pocas cárceles en el mundo han tenido esta bendición. Pocos presos en el mundo han tenido esta bendición. Esto pasa a veces, y esa vez pasó. ¿Y qué ocurrió? Que lo extraordinario, dos hombres adoloridos, maltrechos, oprimidos, lo extraordinario cantaban y alababan. Eso extraordinario rompió lo normal. Lo extraordinario rompió lo que era normal en esa cárcel. Y eso permitió que aunque estaban como estaban, no había pasado nada, no había cambiado nada, aunque estaban en esa condición, agotamiento por el sufrimiento, horas y horas en esa condición, no dejaron de proclamar la bondad, la misericordia, el amor, el poder de Dios, y el testimonio que se está dando en la tierra está llegando al cielo. El testimonio de dos personas en la cárcel, rotas, llenas de sangre, está provocando en el cielo el que el Dios eterno diga, esos son mis siervos. Y ese Dios eterno se mueva desde su trono, porque ha oído la oración,
ha oído la alabanza y más que nada ha visto el corazón, ha visto el comportamiento, ha visto la manera de afrontar una crisis inesperada, ese Dios eterno decide iniciar un tiempo de manifestaciones extraordinarias, manifestaciones sobrenaturales. De repente lo sobrenatural irrumpe en la cárcel. De repente el Dios eterno se está moviendo para traer bendición a los presos, para usar poderosamente a sus siervos y hacer que aquella crisis inesperada, incómoda, injusta, se convierta en un momento, en un tiempo de adoración, de alabanza, de salvación. Dice la palabra que de repente lo que no se esperaba ocurre. Otra crisis. Y dice que un gran terremoto provocado por Dios hace que los cimientos de la cárcel se muevan, sean conmovidos. Los cimientos de la cárcel son conmovidos. A tal punto, dice la palabra, que las puertas de la cárcel fueron abiertas, quedaron abiertas completamente. Todas las rejas quedaron abiertas, pero pasó más. Las cadenas que tenían aprisionadas a las personas quedaron rotas. El poder de Dios es tan grande. Bueno, esas cadenas y esas cárceles, eso era nimiedad. El Señor rompe, deshace. Y aquella cárcel que era representación de coerción, de maltrato, de crueldad, de indignidad, de esclavitud, en ese momento sale aquello. Y la figura, la simbología de que la libertad llegó, es que las puertas fueron abiertas y las cadenas cayeron. Es Dios el que puede hacer eso. Es Dios el que puede hacer que de repente todo el que estaba aprisionado tenga libertad. Es Dios el que hace que la cárcel pierda su poder subyugador, maltratador. Es Dios que hace que las cadenas ya no tengan efectividad. De repente llegó la libertad a un lugar de cautiverio, de opresión. Eso está pasando dentro. Eso es el resultado de una atmósfera espiritual que fue siendo creada en la medida en que cantaban a Dios y oraban a Dios. En la tierra, en el mundo, en ese rincón oscuro, pasó algo que en el trono de Dios se decidió, y desde el trono de Dios, Dios decidió que eso ya era suficiente. Un momento es suficiente para que Dios cambie todo. A mí me emociona cada vez que veo en la palabra de Dios, como dice, y en un instante, y de repente. Dios siempre nos va a sorprender, siempre nos va a maravillar, siempre va a cambiar en un instante aquello que nos dolía, que nos aturdía, que nos amargaba, que nos dejaba sin esperanza. Dios lo puede cambiar en un instante. Solo que el propósito de Dios se va a cumplir en la medida en que Dios, en su plan y sabiduría eterno, lo permita. No es que Dios no tiene el poder, siempre lo tiene, nunca ha dejado de tenerlo. Nunca Dios va a dejar de ser Dios. Él tiene el poder eternamente y para siempre. Pero Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él quiere hacer algo. Y en este momento en que sus siervos están aprisionados, Él permite que los acusen, Él permite que sufran estos azotes, que los lancen a la cárcel, que los metan en el cepo. Pero Él también permite que haya un corazón que alabe y bendiga, que glorifique y exalte. Un corazón que siempre esté presto a dejar salir lo que Dios ha hecho en su vida. Un corazón agradecido, un corazón que sabe que Dios puede cambiar el lamento en danza, la opresión en libertad. Que Dios se mueve y rodea con cánticos de liberación para provocar aquello que Él quiere.
Y estos hombres acaban de sentir la conmoción, el ruido intenso de un gran terremoto. No fue una movidita, fue un gran terremoto. Y crujió la puerta y se abrió, y cayeron las cadenas porque se habían roto. Y dice la palabra que estando eso adentro, afuera está pasando otra cosa. Y aquí venimos a la otra persona que afronta la situación inesperada de una forma muy diferente. ¿Quién es esa persona? Afuera está el carcelero, el que había dejado a esos hombres aparentemente tan seguros, a todos los presos, no iba a pasar nada, se fue a dormir. Y dice la palabra de Dios en el versículo 27 de esta manera: despertando el carcelero, escuche bien ahora, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Vamos a poner eso en orden. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre despierta con el susto que produce un terremoto, despierta y ve. Despierta medio aturdido y ve. ¿Qué es lo que este hombre ve? Él vio las puertas de la cárcel abiertas. Él vio las puertas abiertas. Él vio libertad y no lo había provocado él. Él vio que aquellos que estaban dentro, es lo que al ver las puertas él pensó, él vio, él calculó, pensó que los presos se habían ido. Puertas abiertas, cárcel, libertad. Los presos se fueron. Pero ante esto, lo inmediato que hace es sacar la espada para suicidarse, para quitarse la vida. Manera de afrontar la situación: el hombre se va a quitar la vida. El hombre no entiende que haya propósito en su vida ya. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, él entendía que la muerte estaba sobre él, que la había rodeado, porque al soldado que se le iba, el preso que debía cuidar, sabía que el imperio le iba a quitar la vida. Él era responsable de esa persona. Y él entendió: las puertas están abiertas, aquí se fueron todos. Inmediatamente sacó su espada para suicidarse. ¿Cómo enfrenta mucha gente, tristemente, una crisis inesperada? Él no tenía esperanza. Humanamente hablando, él decía: no hay esperanza. Por eso yo prefiero quitarme la vida yo y no que me la quiten de forma cruel los demás. El que sabía ser cruel no quería que fueran cruel con él. Eso pasa. El que es insensible ante los demás entiende que va a recibir algo que no le permitirá tener una pizca de sensibilidad de los demás. Este hombre decide suicidarse. La crisis había dado un giro total a su vida. Unas horas antes él tenía el poder de la vida de esos hombres. Ahora él entiende que ya no tiene esperanza, ya no hay propósito, para qué seguir viviendo. Quiere quitarse la vida. Y eso se llama un hombre, una persona sin esperanza. Una persona que no tiene esperanza porque no tiene fe, porque no cree, o porque en quien creía sabía que en ese momento no lo podía salvar. Así que este hombre está sumergido en ese momento crítico, el último para él, cuando va a quitarse la vida. Pero dentro, en esa atmósfera sobrenatural que está fluyendo en la cárcel, ocurre algo adentro de la cárcel, ocurre algo tan especial que a veces pasamos de largo, y yo quiero leerlo en este momento. Dice: se iba a matar pensando que los presos habían huido. Versículo 28 de Hechos capítulo 16. Y dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Estaba en el último lugar de la cárcel. Estaba a oscuras. Y este hombre, en el momento, Pablo, en el momento en que el carcelero que está fuera de la cárcel, muy lejos de él, intenta suicidarse, él grita: no te hagas ningún daño, estamos aquí. ¿Quién le dijo a Pablo que ese hombre
iba a suicidarse. Es la atmósfera espiritual creada por la fe de dos hombres que oraban y alababan a Dios, aunque habían sido maltratados, vejados, casi eliminados por este hombre. Ellos dos oraban, alababan, y Dios desata poder. Dios envía su poder, liberador, libertador, redentor. Y es en este momento en que el Espíritu Santo le indica a Pablo, dile. Y yo quiero que nos detengamos aquí un momentito. Otra forma de enfrentar o de afrontar, y ahora. ¿A quién es que el Espíritu Santo le está diciendo que ese hombre, el carcelero, se va a matar? ¿Es a Pablo y a Silas? Los que habían sufrido. Los que podían estar muy ofendidos, los que podían decir, pero este hombre es cruel, increíblemente, ya que nos lanzó aquí, ¿para qué tiene que seguir torturándonos? No está viendo nuestra condición. Pero en el momento en que el Espíritu Santo habló, dice la palabra que este hombre no titubeó. Y eso habla de la fe en el Señor, que nos permite aprender a amar de tal manera que cuando el enemigo o los enemigos se levantan con nosotros, podemos dispensar amor y perdón. Es un milagro espiritual. Eso no ocurre si Dios no está en nuestras vidas. Es más, a veces está en nuestras vidas y estamos tan secos espiritualmente hablando que nos cuesta mucho trabajo perdonar, porque el perdón es morir a nosotros. Es morir a nosotros. Y solo se muere cuando se sabe que aquel a quien he ofendido, hemos ofendido y merecemos de él la justicia que nos va a llevar a condenación. Ese mismo Dios nos llena de su perdón, otorga a nosotros perdón, totalmente nos quita la culpa, el pecado, la condenación y nos hace vivir lo que es el perdón. Por eso Cristo decía, ustedes tienen que perdonar a los que los han ofendido porque han recibido ese perdón del Padre. Y esto es lo que este hombre está diciendo. Inmediatamente recibió esa palabra de conocimiento, inmediatamente gritó, no te hagas daño. El perdón, una forma de afrontar la crisis. El perdón, el dispensar perdón a los que han ofendido, a los que han dañado, a los que nos han roto, es una manera de expresar que somos hijos de la gracia. Hijos de perdón, hijos de amor. Y en ese momento de oscuridad, segundo gran milagro. Y ahora no es físico, no es cárcel abierta, no es cadena que se cayó, es adentro. Dios está trabajando con ese hombre a través de los que fueron ofendidos. Está trabajando para que el ofensor reciba la oportunidad. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Que este hombre escucha la voz y, por favor, leamos esto con calma. Dice allí, entonces él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y nos paramos aquí. Veamos las reacciones que este hombre tiene cuando escucha desde dentro que alguien le dice desde allá, no te mates, aquí estamos. Tu temor a que nos fuéramos no tienes por qué tenerlo. La causa por la cual tú te ibas a autodañar, ibas a morir, no existe. Quiero recalcarlo, está en tu mente. Eres tú que concluyó con eso, que ya no había esperanza, pero no es así, la realidad es otra. Todo está a oscuras para ti. Tú estás viendo algo, pero lo que estás viendo no es la realidad. Oh Dios, oh Señor, si tanta gente hubiera escuchado eso, tanta gente que se ha quitado la vida porque vio, todo estaba oscuro, no había esperanza, pensó, creyó que nadie lo quería, que nadie lo amaba, que era rechazado, que no tenía ya oportunidad, que había quebrado en los negocios, que todo iba a ser diferente, cualquiera que fuera la causa, que lo empujó al suicidio. Es lo que vio, lo que su mente pensó, en lo que concluyó. Pero esa no era la realidad total.
hay esperanza. Y la esperanza viene de Dios. Y en ese momento Dios toma esta oportunidad para que ese hombre escuche lo que iba a ser a un carcelero en condiciones de vida muy malas, lo iba a convertir en un hombre para la gloria de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Este hombre, vea la reacción, pidiendo luz fue, denme luz, busquen luz, busquen luz. Él estaba pidiendo luz física, una lamparita, pero esta es una simbología de lo que él necesitaba en su corazón. Él pidió luz física, Dios está esperando darle luz espiritual. Es la primera cosa que Dios va a hacer, alumbrar nuestro entendimiento, alumbrar nuestra condición para que veamos que hay esperanza. Pero hay más, él sale pidiendo luz, se le entregan, dice se precipitó, el hombre salió corriendo. El hombre tenía una necesidad inmensa, intensa, de encontrarse con aquel que le había dicho desde adentro, no te hagas daño, aquí estamos. Y dice, se precipitó, va directamente a donde Pablo. Muy interesante. Este hombre solamente había visto a Pablo, lo había maltratado, igual que a Silas, quizás lo oyó un momentito, pero él salió huyendo, no a otra puerta, no a otro cubículo. Él salió directo hacia donde Pablo, que estaba al fondo. Ahí está Dios dándole luz, lo está guiando hacia dónde, la persona que puede ayudarlo. Y entonces dice la palabra de Dios que allí temblando, el hombre estaba temblando. El hombre que despertó bajo el efecto de un terremoto, gran terremoto, y que iba a quitarse la vida, estaba temblando. El que era prepotente ahora está temblando. Y se postró a los pies de Pablo y Silas. El hombre que los llevó al piso y los colocó en esa posición, ahora se postra delante de ellos. Y entonces, hermanos, mire, aquí ocurre tres cosas. Dice la palabra de Dios que este hombre hizo una pregunta. ¿Qué es necesario? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? De repente el hombre sabe que está perdido. Dios sigue haciendo milagros. Le dio conciencia de su condición totalmente en desastre. Él se dio cuenta que él no era una persona salva, que él no tenía salvación. Dios sigue alimentando la luz dentro de su interior. Y entonces dice, ¿qué haré para ser salvo? Yo necesito hacer algo. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo se hace? Muchos de nosotros hemos llegado al Señor diciendo, ¿y qué necesito? ¿Cómo es que puedo ser salvo? Tengo necesidad, sé que tengo necesidad. Necesito aprender a afrontar mi vida y mi crisis de otra manera. Y entonces, ante una pregunta, hay una respuesta. Y Pablo inmediatamente le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Atención, cree, tienes que creer, tienes que dejar la incredulidad. No es tiempo de seguir pensando que lo que tú creías, como tú creías, lo que tú pensabas, como tú entendías. No, tú tienes que sacar eso de ti, tú tienes que renunciar a eso. Es tiempo de creer y creer en alguien que se llama Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el que es verdaderamente Dios. Y decirle eso a un soldado que hacía juramento anual de que César era su Dios, este hombre está siendo confrontado profundamente con sus creencias. Y dice, cree en el Señor Jesucristo, hay esperanza, serás salvo. Tú has venido a preguntar, ¿qué es necesario que haga para ser salvo? Te digo que si crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo, inmediatamente, y tu casa. Y tomemos esas últimas palabras dentro de un momentito para decir que por lo que sigue, el hombre hizo una decisión. Una pregunta, una respuesta, una decisión. Una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una decisión, ahora te toca a ti. Tú has visto todo lo que ha pasado. Tú has entendido lo que Dios te está señalando, ahora te toca a ti. Mucha gente se queda en ese momento. Sabe que necesita a Dios, sabe que no es salvo, sabe que es
la vida es frágil, pero insiste en mantenerse en un perfil muy bajo, permanece diciendo, yo sé que sí, lo voy a hacer un día, pero todavía no. Este hombre no hizo eso. Lo que nos enseña la palabra es que este hombre, escuche bien lo que voy a decir ahora, que es sumamente importante, y una y otra vez lo pasamos de largo. Este hombre, dice la palabra, que entonces le hablaron a él la palabra del Señor, le explicaron quién era Jesucristo, cómo recibir la salvación, le hablaron, le explicaron, repito y subrayo, a él y todos los que estaban en su casa. ¿Qué hace el hombre? Atención, versículo 33. Este hombre empieza a dar los frutos del arrepentimiento inmediatamente. Cuando una persona viene al Señor Jesús, una de las cosas que va a identificar a ese nuevo hijo de Dios es el cambio de su vida. Sí, Dios trae luz, es real. Y esa luz empieza a enseñarnos, y el Espíritu es el que pone esa luz en nuestro interior. Nos empieza a enseñar, antes éramos, pero ahora somos. No es que te leyeron una cartilla, no es que te dijeron tienes que dejar esto, esto y esto, es que el Espíritu Santo empieza a tratarte como hijo de Dios, hija de Dios, y empieza a poner en ti, y empezamos a rechazar. Pero pasa más, es que antes éramos ciegos y ahora vemos, y el Espíritu empieza a enseñarnos eso que tú hacías, qué feo es, qué malo es, qué mal huele. Y entonces empieza a decirnos, esta es la nueva vida, y empieza a encaminarnos. Ese hombre, escuche, todo esto está pasando a medianoche, y este hombre dice, y entonces, atención, sacándolos, ¿de dónde? De la cárcel donde él los había metido. Número 1, los sacó a libertad. Número 2, y tomándolos, versículo 33, tomándolos en aquella misma hora, los subraya, de la noche a esa misma hora, les lavó las heridas. Número 2, les lavó las heridas. Fruto de humildad. Fruto de humildad. Lavar las heridas. ¿No fue eso lo que el Señor nos enseñó en Juan 13? Lavar nuestros pies, enseñarnos que necesitamos limpieza. Este hombre inmediatamente se humilla una vez más. Antes entró, se postró, ahora lava los pies. No fue que mandó a uno de sus soldados, es que él lo hizo. Dios empieza a cambiar su vida, una forma de empezar la vida cristiana en la forma correcta. Humildad, servicio. Tercero, hospitalidad. Los llevó a su casa y les dio de comer. Este hombre que antes había sido cruel se convierte en un hombre amable, en un hombre apacible, en un hombre que ya no encarcela, sino que trae libertad. Dios estaba cambiando, impactando, rompiendo patrones, y este hombre lo está aceptando. Antes cruel, ahora amable. Antes hería, ahora sana. Antes encarcelaba, ahora libertaba. Cambios totales e inmediatos. Y así mismo empieza él a afrontar su nueva vida y a empezar a caminar conforme al deseo que Dios estaba poniendo en él. Y yo quisiera, por favor, que nosotros miráramos esto. El versículo 33 dice que después de lavar las heridas se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos creyeron. Ahora, escuche bien. Escuche bien. A las personas se nos dice, tu familia va a creer en Cristo porque dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cierto, esa es la promesa. Pero ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? Dice que hablaron la palabra. No es que papá y mamá recibieron a Cristo y todo el mundo vino. Es que tiene la familia que oír y que ver. Oyeron la palabra que les predicó Pablo. Escuche, número 2, y vieron a un papá diferente, a un esposo diferente. Un hombre, déjeme decirles, que por ser un centurión, un carcelero, no centurión, un carcelero, era un hombre rígido, fuerte,
grotesco. Tenía que expresar que él era la ley y que lo hacía cumplir como fuera. De repente este hombre está haciendo delante de su familia algo que él no había hecho, lavar los pies. ¿Cómo? Eso le toca a los esclavos. Este hombre está regocijado, sonríe, la dureza del rostro se ha ido. Este hombre que antes era violento, ahora es un hombre apacible. Algo cambió al hombre. ¿Y qué cambió? Que oyeron la historia de que a punto de él suicidarse, Dios irrumpió en su vida. Y el milagro de la atmósfera en la cárcel se trasladó a la casa de este hombre. Y Dios sigue operando en ese lugar. Y la familia conoce a Dios. Son bautizados todos. Reciben la gracia de Dios juntos. ¿Qué vio la familia? Un cambio. Y ahora yo te digo, hermano, hermana y amigo que me escuchas, ¿qué ve nuestra familia? ¿Cómo afrontamos nosotros nuestras crisis? ¿Qué está mirando la familia cuando estamos en crisis? ¿Quejas? ¿Reiteración del problema, contarlo una y otra vez? ¿Lamento? ¿Tristeza? ¿Amargura? ¿Desesperación? ¿Agresión? ¿Violencia verbal y a veces física? ¿Qué está mirando nuestra familia? ¿Cuestionamientos? ¿Y eso que soy cristiano? Si no fuera cristiano, ¿qué me pasara? ¿Dónde está Dios? Palabras duras contra Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó en ese momento de crisis cuando Dios te llama a ti, me llama a mí a ser instrumentos de Él? Para que la atmósfera espiritual traiga desde el cielo una revolución, un cambio, una transformación, una renovación. Y en ese momento nos convertimos en personas inútiles para Dios. Y en lugar de dar un testimonio ferviente, nos convertimos en personas que dice la familia, bueno, si ese es el cristiano. Hay casas que parecen cárceles. Hay papás y mamás que son carceleros, que maltratan, que hacen daño. Y Dios quiere traer renovación. Oramos por eso continuamente. Señor, tráenos renovación, tráenos entendimiento, cambio de nuestra manera de pensar, actitudes diferentes, que demos fruto de arrepentimiento. Que nuestra manera de intercambiar nuestras relaciones sean diferentes. Cristo llegó, Cristo está. La luz vino a nuestra vida. Por lo tanto, Dios espera que tú y yo, en momentos de crisis, afrontemos la crisis de tal manera que el Señor empiece a pasearse en medio nuestro para bendecir a otros. Que el fluir del Espíritu corra, llene la atmósfera, desintoxique lo que había, traiga limpieza y se lleve la impureza, traiga santidad y se lleve la inmundicia, traiga relaciones totalmente renovadas en lugar de relaciones dañinas, tóxicas, contaminantes, desgastantes. Dios quiere entrar a la cárcel y quiere que tú y yo en la cárcel podamos dar testimonio para aquel carcelero, aquel que oprime, aquel que es violento, aquel que no tiene compasión, se convierta en una persona que reciba, que diga, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo no sé si alrededor de tu familia hay alguien que te está pidiendo luz. Pidió luz el carcelero, pidiendo continuamente, dame luz, dame luz, dame luz, enséñame, alúmbrame, dime cómo. Y quizás tú y yo somos indiferentes y no entendemos que esa persona está buscando en nosotros, que decimos tener la luz del mundo en nuestro interior, está buscando en nosotros un poco de luz. Dios quiere que hoy revisemos. Y en este momento en que todos hemos estado pasando en crisis, yo te pregunto, ¿cómo tú la has afrontado? Como Pablo y Silas, estuviste cantando en la noche cuando perdiste el sueño porque se te fue el sueño, porque los problemas te llegaban, lo que habías oído en la noticia te decía que todo va a ser un desastre, que esto no se acabó, que ya estamos perdidos. ¿Qué pasó esa noche? O una noche donde el Señor te despertó a medianoche para que oraras, clamaras, adoraras. ¿Qué hiciste? El Señor nos está llamando a un cambio y ese cambio es hoy.
es ahora para que los carceleros que nos rodean pidan luz, entren y pregunten. Piensa en esa persona que está a punto de cometer un suicidio porque vio que todo era un caos. ¿Estás ahí para ayudar? ¿Estás ahí para enseñar, para guiar, para dirigir, para orar? Es tiempo de corregir, pero es tiempo de revisar. ¿Cuál es mi fe? ¿En quién yo creo? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es mi sustento, mi esperanza? ¿Es mi aliento? ¿Es el Dios que consuela, que fortalece? Están mis raíces junto a aguas de reposo, donde eso alimenta mi alma, porque el Señor me ha llevado ahí para enseñarme quién es Él. Hermano, hermana, el mundo necesita escuchar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y palabras proféticas, tu casa. De ti y de mí depende que lo que ven y oyen, que la luz que sale de nuestro interior los guíe y se regocijen junto con nosotros y reciban las bendiciones del Señor. Dios quiere familias cristianas, familias que le crean al Señor, familias que se vuelquen en Él. Tu familia es un instrumento de Dios. Tú tienes que ayudar a que así sea. En el nombre de Jesús te pedimos que medites en esto y que hoy le digamos al Señor, si no hemos sido como Pablo y Silas, Señor, quita de mí la queja, el lamento, la desesperación, la inconformidad, la inseguridad, todo eso quítalo y trae a mí un canto nuevo que proclame tus grandezas. Trae a mí espíritu de perdón que perdone a los que me han ofendido. Trae a mí un espíritu de gracia que sirva a los demás, que lave sus heridas, que los ayude a sanar. Hay tanto que Dios espera de ti y de mí en esta hora. El Señor nos permita ser humildes de corazón y agradecidos. Dios bendiga tu vida y la bendiga grandemente. Brote de ti aquello que Dios ha puesto y que quizás por las circunstancias, las crisis inesperadas, se ha secado. Es tiempo de brotar, es tiempo de fluir, es tiempo de creer, es tiempo de volver una y otra vez a la esperanza gloriosa que Cristo es para nuestras vidas. Dios te bendiga. Vamos a orar. Yo te pido que si te has visto en estas palabras y te sientas en la cárcel de más adentro, te sientas encadenado y te sientas con las puertas cerradas, le pidas al Señor en esta hora que Él entre, que Él abra, que Él te liberte, que Él te sane. Corazón dispuesto a hacer la diferencia. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que tú hagas caer nuestra autosuficiencia. Padre, que tú hagas caer nuestro espíritu de autojustificación. Padre, que tú destruyas, que tú anules nuestras fortalezas de pensamiento. Padre, que aun cuando seamos maltratados, como Pablo y Silas, acusados, golpeados, encarcelados, oprimidos en ese cepo, podamos levantar alabanza a tu nombre y decir, Señor, tú eres bueno. Señor, para siempre es tu misericordia. Señor, tú eres fiel. Tu fidelidad me envuelve, me sostiene, me ayuda. Señor, que podamos proclamar en voz alta que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú eres Salvador, que tú eres Redentor, Libertador, que no te has ido, que siempre estás y que quieres en esta crisis ayudarnos a afrontarla con la gracia tuya para que podamos, Señor, en tus manos ayudar a otros. Oramos por toda persona desesperada en esta hora, todo carcelero que quiere quitarse la vida, que ya no puede más, que se han cerrado las puertas aunque están abiertas, que han caído las cadenas aunque sigue encadenado. Oramos por cada persona que perdió propósito,
que se ve en tinieblas. Oramos para que tú, Señor, alumbres, traigas de parte tuya la salvación. Oramos, Señor, para que nosotros, los que te creemos y que hemos decidido entrar a la cárcel, no porque dimos testimonio de ti, sino porque el mundo nos oprimió y le creímos, nos sedujo y nos volvimos a él. Oramos para que en esta hora salgamos, oh Dios, al encuentro contigo. En el nombre de Jesús, por último, te pido, Señor, que esta enseñanza nos ayude a siempre alabarte y glorificarte y orar, interceder aunque todo parezca mal, aunque todo parezca roto, aunque todo parezca sin esperanza. Clamemos, oremos. Es la oración a ti la que mueve el que tú, oh Dios, traigas salida, traigas bendición. Gracias porque eres quien eres y porque haces todo esto en aquellos que te aman. Una vez más, ten misericordia de esta nación. Oramos a 2 semanas de unas elecciones conflictivas, difíciles, que están trayendo angustia y contradicción a este pueblo. Señor, oramos para que tú, que puedes hacer que nosotros entendamos cómo agradarte a través de una elección, tomemos la decisión correcta. Oh Dios, que el Espíritu Santo traiga a este pueblo renovación de entendimiento y transformación. Y líbranos, una vez más te decimos, líbranos de revolución. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Bendición profusa, abundante en cada familia y para cada familia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu ayuda ha sido la ayuda del Todopoderoso. Te bendecimos, te adoramos y hasta la próxima vez te rogamos, oh Dios, manténnos cerca de ti y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlos Martínez, Felipe Fermín y Guillermo Sanabia y la servidora que les habla, los abrazamos. Que el Señor los bendiga grandemente.